es la número 1, la que tiene que ver un poco con el agua y los procesos de regularización de derechos de agua. Todos ustedes están aquí porque están interesados en ser fruticultores y por eso están invitados a este programa de formación de fruticultores del programa Araucanía Frutícola. Para nosotros es muy importante a ustedes entregarles todas las variables que tienen que conocer para tomar buenas decisiones, porque de eso se basa finalmente toda la producción frutícola, conocer las variables que me van a afectar para yo poder tomar las mejores decisiones en el futuro. Y uno de los factores claves para lo que es la fruticultura es el agua, los derechos de agua. Una producción que yo puedo producir y puedo producir mucho más y mejor si es que tengo derechos de agua o si tengo agua disponible. Por ejemplo, en estos paneles que nosotros trajimos aquí para que puedan verlo de mejor manera, en la primera gráfica podemos ver por qué regar. Finalmente, muchos de ustedes se dicen, ¿por qué tengo que regar? La brecha finalmente que yo tengo en producción con riego y sin riego es bastante amplia. Los productos que yo, o los cultivos, los predios que yo riego, tienen mayores posibilidades de tener mayor producción y mejor calidad de fruta. Hay productores que quizás dicen, yo no voy a regar, pero se están arriesgando a tener menor producción, castigar las plantas y castigar finalmente la producción por las aguas. Pero también, ¿cuánta agua aplicar? Que es un factor importante. Yo puedo decir, entonces, mientras más agua aplico, más producción yo tengo. Y no es así, claramente. Todas las plantas tienen un punto en el cual yo digo, por ejemplo, podemos ver en la gráfica número 2, donde tenemos en el eje Y, la flecha verde, la producción hacia arriba. Y el volumen de agua que yo aplico con la flecha azul. Entonces podemos ver a medida que yo anualmente, en un periodo voy aplicando agua, pero llego a un punto en donde que por más agua aplique, ya no tengo más producción. Y ese es el punto que todos ustedes deben conocer en sus huertos. Ese es el desafío. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Obviamente aplicar el agua en condiciones justas, en condiciones óptimas. El agua es un recurso muy escaso, muy caro también. Entonces no hay que desaprovecharlo y hay que usarlo eficientemente. En la tabla podemos ver más o menos valores rango de el agua que requieren los frutales. Podemos ver ahí el arándano, esos son metros cúbicos por hectárea al año. Son valores referenciales, no es un dato exacto, sino que son valores referenciales de más o menos de toda la región de la Araucanía. ¿Y qué es el primer llamado finalmente? Es a usar eficientemente el agua. ¿De qué se trata? Finalmente es obtener la mayor producción usando eficientemente el agua, aplicar el agua exacta, que se trata de buscar el punto en el cual yo aplico la cantidad de agua exacta para mantener mi producción. Ese es el primer llamado. Pero para poder regar, obviamente hay diferentes formas de riego. El riego tecnificado es una de las estrategias para hacer más uso eficiente. Quizás todos conocemos, quizás algunos tienen papa o tienen otros cultivos y riegan a través de aspersión. Para los frutales, la forma de riego adecuada es la cinta de riego, que es esa cinta que cae gota a gota. Es la forma más eficiente en la cual yo puedo entregar riego a mis plantas. Sin embargo, este sistema de riego por goteo, como todo sistema, tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja principalmente es que yo tengo un mayor uso eficiente de agua y fertilizantes, porque puedo fertilizar a través de ese sistema, a través de fertirriego. Obtengo productos de mayor calidad, de mayor número de producción, mayores kilos. Optimizo los tiempos de riego, yo puedo programar mi riego a través de un sistema, saber claramente cuántas horas aplico, en qué hora aplico. Y como les decía, hacer cálculos perfectos. Yo puedo llegar al punto en el cual, ¿cuál es la cantidad de agua que yo tengo que aplicar exacta para que ese frutal se pueda desarrollar en óptimas condiciones? Una de las grandes desventajas que yo creo que muchos a ustedes les ha pasado que es caro. Muchos dicen, chuta, es que colocar un sistema de riego, hacer un pozo tal vez, es muy caro. Y también el costo energético que es poder hacer funcionar ese sistema de riego. Sin embargo, ustedes deben saber de que la alternativa a esa
desventaja que nosotros planteamos es que existe finalmente la bonificación de la ley de riego. La ley de riego, que es la 18.450, en la cual ustedes les bonifica todo lo que es la inversión en riego y también no los costos energéticos directos, pero sí optar a sistemas, por ejemplo, que son de energías renovables, que son los paneles fotovoltaicos, donde a través de la energía solar, por ejemplo, hoy día es un día espectacular, se puede utilizar para poder regar. Todo eso se puede financiar a través de la ley de riego, a través de proyectos de la CNR. Sin embargo, ¿qué es lo necesario para poder postular a estos proyectos de riego? Es tener los derechos de agua. Una breve consulta. ¿Pueden levantar la mano los que tienen derechos de agua? Si hay alguien que tenga. 1, 2, 3, 4. Muy bien, don Juan. 5. Muy bien, muy bien. Imagino que fue un proceso más o menos largo, fue un proceso un poco tedioso, pero creo que hoy están muy contentos finalmente de tener sus derechos de agua y ahora están en el caso de qué hago con ellos. A los que no tienen derechos de agua, el proceso es un trámite como inscribir una casa, como inscribir un vehículo, tiene más aspectos técnicos y legales, pero es un trámite finalmente. El trámite se puede realizar durante todo el año y se puede hacer a través del sitio web de la página que es de la Dirección General de Aguas. Ya dejé aquí, está aquí finalmente la página web para que después le puedan tomar una foto, acceder a ella y esta finalmente es la interfaz con la cual ustedes se van a encontrar. Los invito a que la vean, la revisen, indaguen de qué se trata o cómo lo pueden hacer. Este trámite lo puede hacer toda persona, pero como yo les digo, tiene ciertos matices técnicos legales que es importante se asesoren finalmente. Hay empresas dedicadas exclusivamente a este tipo de procedimiento, ¿ya? Este trámite en sí no tiene costo, pero sí tiene aspectos que tienen costo, por ejemplo, la difusión en la radio, la publicación en los periódicos, el técnico que tiene que ir a verificar finalmente las condiciones del pozo, del caudal, que ustedes van a regularizar. Pero la invitación finalmente es un trámite que se puede hacer, todos los pueden hacer y lo vamos a ir viendo en detalle en la medida de que vamos a ir avanzando en el programa de formación. Hoy obviamente tiene un montón de matices, pero finalmente es invitarlo a que es un trámite que ustedes lo pueden hacer, se puede externalizar a una persona que es experta y se requiere paciencia para poder hacerlo. También aquí está un poco guateada el panel, pero los que ya tienen derechos de agua y quieran postular a proyectos de riego, la CNR tiene publicado todo lo que son las fechas de concursos de riego disponibles. Y para la Araucanía, al menos para este año, se ven 3 con gran fuerza, que son, ambos están, uno trae 1.820 millones de pesos disponibles para hacer proyectos de riego, y la fecha del cual se publican las bases ahora en el mes de febrero, otro en el mes de mayo-junio y también en el mes de junio hay otro. Entonces los invito también, hay empresas que están especializadas, todo esto se hace a través de consultores de riego, el cual ustedes se puede consultar para que puedan hacer uso de sus derechos de agua los que ya lo tengan. La tercera, no quiero que se mareen un poco, finalmente aquí hay varios datos. Finalmente el llamado es, estamos aquí y en este lugar es porque precisamente don Juan, como ustedes pudieron evidenciar, él partió del año 2004, pero a través de una fuente que no tenía regularización. Y creo que fue una de las grandes brechas que usted tuvo, ¿cierto, don Juan? Que finalmente se lanzó y con el tiempo finalmente se fue dando cuenta que contar con el agua y contar con la regularización de derechos de agua es muy importante. Y por eso es el llamado a ustedes, que partamos finalmente en el programa de formación teniendo en cuenta que el agua es uno de los factores claves con el cual iniciar. En este sector podemos ver que está el pozo de don Juan. Don Juan construye este pozo ahora el año 2020. Fue un proyecto que fue cofinanciado a través de Corfo. El monto total del proyecto, entiendo, tuvo un valor aproximado de unos 22 millones. Corfo le financió 5. Este es un pozo bastante particular. Tiene 72 metros de profundidad. Está entubado con una criba de acero
hasta sus 72 metros, también con ciertas cribas que permiten que el agua finalmente esté dentro del pozo. Es un caudal, tiene un caudal de bombeo de extracción de 40 litros por segundo, es un muy buen pozo, un muy buen caudal, y tiene finalmente un gran volumen de extracción. Con este pozo finalmente don Juan puede aspirar a crecer y mejorar en lo que es su producción de arándanos. El proceso de regularización le ha tomado a don Juan más o menos unos 12 meses. Él inició el 7 de enero del 2021 y la resolución de la DGA la obtuvo el 6 de diciembre de 2021. Exactamente 12 meses. Entonces, como le digo, es un trámite, es un proceso, pero se puede lograr. Con estos 40 litros por segundo, esto es un ejemplo de diseño agronómico que puede hacer don Juan con este pozo, con este caudal. Aquí, bueno, hay varios detalles y hay varios supuestos que podemos entender. Por ejemplo, acá tenemos que este diseño, que está diseñado para este pozo, que es un ejemplo, si tengo dos laterales, que es decir, tengo mi planta y tengo dos laterales con caudales de 2 litros por segundo cada emisor, yo podría regar una superficie aproximada de 27 hectáreas, ¿ya? Que eso es favorablemente con este diseño. Obviamente hay varios factores más climatológicos, de suelo, de distancia, que afectan la eficiencia finalmente igual del proyecto de riego. Pero el llamado es ese principalmente. Uno, como futuros fruticultores, es muy importante tener en consideración regar. Regar es muy importante, contar con los derechos de agua y finalmente poder obtener mejores producciones en base a lo que es un elemento esencial, que es el agua. Ese es el llamado del día de hoy, finalmente, junto al pozo de don Juan, a partir desde la fruticultura con un elemento que es el clave y decidor para poder crecer, obtener fruta de mayor calidad, que es el agua. Eso es. No sé si tiene alguien una duda, una consulta. No quisimos ahondar en aspectos más técnicos, todo más detalle y más especificaciones la vamos a ver en el programa de formación. Allí podría resumir cuál es la razón principal por lo que un agricultor debe tener derechos de agua. ¿Cuál crees tú que es el mensaje? Allí le podría contar a los agricultores cuál es la razón principal, ya cuál es el motivo por el cual el agricultor tiene que hacer el trámite de acceder a los derechos de agua. Ya, perfecto. Para los que no escucharon, lo más importante que yo puedo lograr obteniendo los derechos de agua es poder postular a un proyecto de riego, que es finalmente, si es que yo no tengo mis derechos de agua, nunca voy a poder optar un proyecto de riego. Y ese es el llamado finalmente. Es un proceso que parte regularizando el agua y después yo puedo postular a fuentes de financiamiento que me permitan financiar el proyecto de tecnificación. Eso es. ¿Este proceso se puede agilizar o sale en 12 meses? Aquí, por favor. Este proceso de regularizar el agua dura 12 meses o si se puede apurar el trámite. Los tiempos son bastante variables. De hecho, ahora están bastante más acotados. Antes muchas personas decían que se demoraban 2 años, 3 años. Hoy el proceso más o menos se demora, los más breves que yo he visto, se ha demorado más o menos entre 10 a 12 meses, el periodo más corto en el cual se puede hacer. De ahí, claro, se puede extender también porque hay caso a caso. Pero ese es más o menos un periodo promedio, podría ser más o menos unos 14 meses a 16 meses, un promedio en el cual una persona puede obtener sus derechos de agua. Lo más corto es inscribir un pozo. Lo más corto es inscribir un pozo. Inscribir un derecho de agua sobre un estero es mucho más difícil porque la revisión se demora más en hacer las revisiones. Pero si uno construye un pozo y lo quiere inscribir, eso es lo más corto. A mí me pasó en la práctica que estaba postulando hace como 8 años un derecho de un esterito que pasa
Y cuando vinieron a medir el estero yo había hecho un pozo zanja cerca. La misma señora de la dirección de agua me dijo inscribir el pozo zanja y te va a salir antes que el otro. Claro, el otro demoró como 5 años más, me dieron 2 litros por segundo para ocupar de octubre a noviembre, que no me sirve de nada. Y el pozo zanja que había inscrito en otro lado, ese me salió en menos de un año. Claro, claro. Bueno, es lo que mencionaba don Juan, no sé lo que escucharon, hay diferentes formas o fuentes en las cuales yo regularizo el derecho de agua. Hay fuentes que son subterráneas, que son los pozos, y las fuentes que son superficiales, que son los esteros. Pero obviamente ambos se pueden regularizar, son procesos similares, pero como la experiencia nos ha dado don Juan ahí, él en el estero que le intentó, le dieron un caudal, finalmente más que le dieron, el estero tenía un caudal limitado, que el que necesitaba no estaba, y él optó finalmente por hacer un pozo, que era la forma más rápida para él para obtener el derecho de agua. ¿A cuánta profundidad encontró agua, don Juan? Aquí lo desde que comenzó a salir como bien superficial, ¿no? Tuve la suerte de hacer otra vida y salió mucho agua. Sí. Comenzamos con Gavillo, terminamos los 62 metros y Una consulta, la bomba funciona con... De nuevo, por favor. ¿La bomba funciona con trifásica o monofásica? esta bomba venía en el proyecto, una bomba monofásica. Es monofásica. Está hecho para sacarle de una bomba más grande, una bomba trifásica. Ya. Está hecho para sacarle de caudal. ¿Cuánto podría sacar de caudal? 40 litros por segundo. Y ahora está la fuente que por la calle pasa una línea trifásica, que la idea es capturar un proyecto para poder bajar. ¿Y esta la tienen camisada? Sí, está 100% hasta los 72 metros. ¿Camisaste los 72 metros? Sí, la mayoría del pozo, como lo ven ahí, está con... Aquí. Con criba de acero inoxidante. De 8 pulgadas. De hecho, el pozo es lo de fierro que ven ahí. Allí nos podrían mencionar con el caudal que tiene don Juan, ¿cuánta superficie él puede regar? Perfecto. Don Juan tiene un caudal de 40 litros por segundo. Muchos tienen la idea o el mito que dicen 1 litro es una hectárea de riego. Eso no es tan así. Finalmente va según los diseños. Si yo hago diseño por goteo, voy reduciendo la cantidad, voy haciendo más eficiente mi sistema para poder aplicar mejor ese caudal en una superficie. Basados en este diseño preliminar que se hizo, con 2 líneas de riego, con 4 emisores por planta, que es basados en lo que requiere la planta de en el caso de aquí que requiere el planta de don Juan, con este caudal él puede regar, y con este diseño de ejemplo, 27 hectáreas de superficie, que es la que puede tecnificar. Puede regar un poco más, puede quizás regar un poco menos, pero va todo según el diseño agronómico que yo haga y diseño hidráulico. Porque claro, el pozo está aquí, pero si yo tengo que alejar el agua, no sé, 1 kilómetro, 800 metros, obviamente el caudal tiene que hacerse más eficiente y yo tengo que ajustar mi superficie. Es eso. En los diseños de riego, todo esto, cuando uno postula un proyecto de riego, todos estos diseños se hacen, el profesional que los asesora los hacen, tan capacitados para hacer esto. Entonces los que tienen derechos de agua y después que ustedes regularicen sus derechos de agua, pueden optar un proyecto de tecnificación que les pueda hacer el uso más eficiente de su agua inscrita. Yo arriendo el terreno ya. ¿Puedo hacer algo para regularizar? ¿Verdad? Yo arriendo el terreno y ¿cómo lo puedo regularizar? ¿Qué fuente tiene? ¿Pozo o tiene un estero? Estero tengo y quiero hacer un pozo ahí también. Quiere hacer un pozo, ya. Bueno, nos metemos en un área bien legal y bien específica. En Chile la ley es la ley, y a unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero es la ley y se debe cumplir. En Chile el agua de la tierra está completamente separada, entonces usted sí puede regularizar ese estero o hacer un pozo en el lugar y regularizarlo.
Sin embargo, va a requerir todos los permisos del dueño del terreno para poder después sacar el agua de ahí, porque usted sería dueño del agua, pero en el momento que quiera bombear el agua y tecnificar en el suelo o mover esa agua de ahí, va a requerir todos los permisos del dueño, del arrendador, para poder sacar el agua, optar a la regularización. Sí se puede, pero requiere la autorización del dueño. Muy bien. Teniendo las autorizaciones correspondientes, como le digo, y eso es muy importante porque es caso a caso. Hay personas que son dueños que son sucesiones, hay acciones y derechos. Finalmente es caso a caso y eso quizás puede alargar un poco el proceso, pero se puede. Es un trámite, como le decía. Muchas gracias. Perfecto. En el caso de las sucesiones, volvemos a la parte legal, en el caso de las sucesiones finalmente lo que yo necesito es identificar todos los herederos del suelo, del terreno, y requerir las autorizaciones de todos ellos. Por eso también es muy importante la difusión, porque yo hago también, publico finalmente del diario o hago una radiodifusión donde digo que yo voy a regularizar derechos de agua. Y hay un periodo en el cual una persona puede llamar y puede oponerse o no oponerse. Somos sucesión, mi mamá tiene los derechos de agua. Tiene derechos de agua. Ya. Y discúlpeme, ¿su madre vive? Ya. ¿Y es la sucesión? Somos tres, mi mamá, una hermana y yo. ¿Y quién era el que...? El papá. Y el papá es el que no está. Él era el dueño, él falleció y dejó en herencia a todos finalmente los herederos directos el derecho de agua. No, mi mamá regularizó después. ¿Regularizó después? Ya, ¿lo podemos conversar? Sí, lo conversamos a ver si es que lo puedo orientar un poco. Como digo, es caso a caso. El tiempo es acotado, tenemos que ver otras estaciones. Así que muchas gracias por su tiempo, por la atención. Muchas gracias.